semana. Con permiso, abran paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abran paso que aquí viene. Moraima Oyola nos llegó ya, el hombre que nos lleva nuestra vida a otro nivel. A otro nivel. Yo estoy esperando este segmento. Oye, sombrero de estudiante yo no me lo quito. Sí, yo maestro tampoco. de 4 pares. Los disfrutamos y me encanta siempre la humildad de Edwin. Edwin está lleno de conocimiento, es una enciclopedia andante. A rayos. Pero más que eso, la humildad que te distingue, me quito el sombrero. Oye, qué bueno que uno se recibió con tanto cariño. Mi amigo Saba, por ahí va Juan Carlos. Algún día quiero ser como tú. No, gracias al Señor. Aquí estamos para una mañana más. Sí, señor. Pues compartir este segmento. Me encanta el tono donde podemos compartir enseñanzas de liderazgo que podamos poner en práctica para llevar nuestra vida a otro nivel. Y hemos estado hablando acerca de liderazgo en tiempos de cambio. No en tiempos de COVID, en tiempos de cambio. Y entonces la semana pasada, Juan, hicimos una dinámica bien interesante porque yo les traje les traje unas fotos. Sí. Y empezamos con una serie de, a ver si reconocían unos logos meramente con colores y demás. Entonces vimos 3 logos que eran compañías que fueron, Juan, pero unos mogules de su tiempo. Hablamos de Blockbuster, hablamos de Kodak. Y, oye, Moraima, una memoria tremenda. Sí, déjame ver el tercero, Telefónica. Telefónica de Puerto Rico. Entonces le mostraba los logos a ver si los recordaban y la gente empezó rápido a escribir. Y decíamos que estas 3 compañías tenían algo en común. Luego de haber sido cada una en su renglón, en el tema de video, en el tema de las fotos, en el tema de las comunicaciones, líderes no pudieron ver el próximo paso. No pudieron evolucionar y cambiar. Y decíamos, wow, nosotros la única cosa segura que tenemos es el cambio. Y tenemos que tener la oportunidad de, para ser líderes vigentes, ver las próximas olas y cambiar. Y entonces empezábamos a hablar de una serie de principios que creíamos importantes en el tiempo de cambio. Y como el tiempo avanzó rapidito, nos quedamos sin discutir 2. Y dijimos, 1, cuando es tiempo de cambios necesitamos abrazarlo. Una de las cosas que le decíamos a los líderes es, no podemos quedarnos en el asunto de esa remembranza del ayer que hace que la gente viva el hoy como sin esperanza. Por ejemplo, yo he escuchado a veces en el tema de los pastores mucha frustración por decir, es que la gente ya no es como antes, que ese respeto que había antes, la iglesia de antes. Entonces, todo el tiempo de antes se convierte como en una machaca que hace que la gente que está hoy se resienta y se vaya, en el sentido de decir, mira, ya no pastoreamos antes, pastoreamos la época que tenemos hoy. Hay un texto bíblico que lo parafraseo, que dice, nunca digas que las cosas antiguas eran mejores, porque no hablarás con sabiduría. Un proverbio de Salomón. Eso es así, y a veces le decía, no traiga a mi memoria las cosas antiguas, ¿verdad? Pero qué interesante que si vivimos en el pasado o en esa remembranza, no vamos a poder trabajar con lo que tenemos hoy. Y el Señor nos ubicó en el hoy, ¿verdad? Magdiel decía, en los 3 tiempos que vive el hombre, ¿verdad? Y en los tiempos de Dios, el pasado, el presente, el futuro. Ya no podemos vivir en el pasado, aprendimos en la mañana porque nos puede causar depresión. No podemos vivir en el futuro porque nos puede causar ansiedad. Tenemos que aprender a vivir el presente. Así que el primer principio de liderazgo de cambio es abraza el cambio. Número 2, cambia de paradigma. El paradigma tiene que ser aprendizaje, ¿verdad? Para poder abrazar el presente, tengo que abrazarlo a través de aprender lo que necesito para estar hoy. Listo, ¿qué necesito para competir? ¿Qué necesito para el mañana? ¿Qué necesito para mi próximo paso o transición? Tercero, dijimos, añádele motivación a la receta, ¿verdad? Moraima traía el señalamiento de que mucha gente critica la motivación como superficial o como innecesario desde la parte teológica humanista. Pero quedamos en la situación de que cualquier cosa para cambiar el presente necesita motivación. Claro. O sea, necesita esa reflexión del ánimo, de la templanza, de tener un motivo que te lleve a tomar acción. Eso lo va a necesitar cualquier líder exitoso. Ahora, los 2 principios que nos quedan para una candelita que voy a soltar el día de hoy. 4. Necesitamos 4 P. 4 P que van a hablar de abrazar el cambio. 1, problemas. Fíjate que como que nosotros pensamos que los cambios llegan a raíz de mantener el status quo. Y no pasa así. Por lo regular, nosotros nos acomodamos a la etapa que es cómoda para nosotros. Exacto. Son los problemas
las situaciones que no puedo manejar, lo que nos lleva al cambio. Problema es la primera P. Los problemas llevan a una empresa a tomar política empresarial. Cuando algo pasa que no está en el librito, que se sale del SOP, del Standard Operating Procedure, cuando se sale del asunto, entonces hay que crear normativa, hay que hacer política, hay que comprar cosas, hay que poner seguro. O sea, los problemas nos llevan a políticas empresariales y a política pública. Aquí vamos hilando fino. Son las circunstancias problemáticas la que nos hace ver dónde nuestro sistema legal o judicial está carente. Y lo que nosotros hemos visto en estos días, literalmente lo que nos ha hecho es cuestionar nuestro sistema. En el caso electoral, se presenta este problema. ¿Qué tal con esta reforma que se introduce, que de alguna manera quitó algunas salvaguardas del proceso, y cuando nos enfrentamos a una situación mayor, nos damos cuenta que la política pública que hemos establecido no nos es efectiva? Exacto. Eso es parte de la lectura de lo que estamos viendo. Y esos cambios, esos problemas que generan política pública o política empresarial, nos llevan a desarrollar protocolos, o cómo vamos de aquí en adelante a resolver el cambio. Y la última P es el tema de la proactividad, que es una palabra que me gusta mucho. Voy a dar la definición porque creo que es importante tomarla. Mire lo que es ser proactivo. A ver. Según la psicología industrial, ¿verdad? Dice que el comportamiento proactivo de los individuos se refiere al comportamiento que es anticipatorio, orientado al cambio y autoiniciado en diversas situaciones. Es el comportamiento que implica actuar antes que una situación futura en lugar de solo reaccionar, y significa tomar el control y hacer que las cosas sucedan en lugar de simplemente ajustarse a la situación o esperar que suceda algo. Esta palabra se puso muy de moda con alguien que se llamó Stephen Covey. Y Stephen Covey escribió el libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y en una de las ventanas de trabajo de proactivo, él decía, la gente que es altamente efectiva no reacciona. No es reaccionario, sino es proactivo. Es la persona que toma determinaciones para que antes de que algo ocurra pueda tomar soluciones. Y Aristóteles, que es un filósofo griego importante, decía, hablando de lo que es la proactividad y de lo que es esa actividad anticipatoria para hacer las cosas con un estado de excelencia, dice que la excelencia no es un acto, sino es un hábito, porque es una naturaleza de tomar determinaciones constantes para buscar resultados. Y con ese telón de fondo, yo quiero leer una columna que tal vez escribí a través de Facebook, la hice pública, porque en este segmento nosotros quizás vamos de la escritura a la motivación y de ahí a tu corazón para reaccionar también desde una óptica de liderazgo, las situaciones que nos pasan diariamente, ¿verdad? Lo que yo trato de hacer es buscar principios de liderazgo que puedan ser aplicables a tu vida personal, puedan ser aplicables a la iglesia, puedan ser aplicables al comportamiento empresarial, y también ir a la Biblia para sustentarlo. Y yo llamé esta mañana, dentro del liderazgo de cambio, lo que nunca cambia. Sabemos que las circunstancias cambian, los tiempos cambian, y que yo tengo que cambiar a raíz de ser efectivo y, como decíamos la semana pasada, mantenernos en la cresta para la próxima ola. Exacto. Sin embargo, dentro de ese panorama cambiante hay algunas cosas que no se cambian, porque si se cambian, se lesiona. Porque si se cambian, nos hieren, o porque si se cambian, nos harán inefectivos. Y hay un factor que no puede cambiar. Voy a leer esta columna, la vamos a ir discutiendo con cada uno de ustedes. El domingo, ¿verdad? Cuando todos estuvimos viendo la oportunidad de ver cómo se desencadenó el día y cómo todos salimos fuimos a la iglesia, y cuando salimos, los que llegaron a los colegios de votación, por lo menos en el precinto 106 de Carolina, no se pudo votar, y el revolú que se formó, decíamos, pero lo que vimos fue algo triste desde la perspectiva de liderazgo. Yo no sé qué les parezca a ustedes, pero realmente fue una situación caótica e inesperada, y que terminó haciendo algo, lesionando de una manera, yo diría, irreparable. Casi irreparable. Sí. La experiencia de la credibilidad en nuestro país. Miren esto. Yo dije, pero por el amor de Dios, nadie sabía esto.
totalmente innecesario. Qué falta de voluntad, de decencia, de verticalidad. La Comisión Estatal de Elecciones, posiblemente una de las instituciones que gozaba de, y este es el elemento que no debe cambiar. Esta es la palabra, señores, la digo ahora. Credibilidad nacional e internacional ha caído en total descrédito. Así es. Dentro del proyecto de lo que no cambia, este es el elemento principal. Nuestra credibilidad en el liderazgo no puede estar en juego. Exactamente. Hay cosas que pueden ser errores, hay cosas que podemos cometer, pero lo que atenta contra nuestra credibilidad puede tener la capacidad de desbancar por completo nuestro liderato. Así es. Puerto Rico se ha distinguido en el mundo, Moraima, y en Latinoamérica. Nosotros nos preciábamos de decir, y mucha gente decía, la democracia puertorriqueña, los estándares de liderazgo, que nosotros habíamos tenido observadores internacionales en proceso. Jimmy Carter, el expresidente de los Estados Unidos, había venido a Puerto Rico, había usado observadores puertorriqueños. Teníamos personas de las comisiones nuestras que salían por Latinoamérica a dar conferencias sobre el tema de cómo Puerto Rico había mantenido durante muchos años la pulcritud de sus sistemas electorales y teníamos situaciones de tensión, ¿verdad? En el 80, lo llamado Valencia, las controversias jurídicas como los pibazos que mantuvieron, ¿verdad? A veces meses en la poltrona pública, el asunto de pero se pudieron zanjar y adjudicar, aún con la intervención de tribunales. Pero esta circunstancia minó en un tiempo tan difícil, en un cuatrenio que ha sido tan terrible, quizás la credibilidad de una de las instituciones que por lo regular estaba fuera del escrutinio público. Exacto. Y que realmente contaba y gozaba en la mente de la gente de una certeza, de una certidumbre. Exacto. Y cuando eso se pierde, es difícil porque ahora mismo, ¿verdad? Quizás de las instituciones que nos quedan es el Tribunal Supremo. Ayer el fallo del Supremo iba a ser crucial para que pudiésemos determinar, ¿verdad? Volver a la concordia y al sosiego en el país para el proceso que nos avecina. Yo decía, señores, esto es inaudito. El juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, deja mucho que desear en su comportación. Pudo haberse crecido ante los ojos del pueblo denunciando la falta de preparación y haberlo anticipado y haber puesto su cargo a disposición pública o de la gobernadora una vez pasar el acto. Piensen en algo, imagínense que es miércoles de la semana, o martes de la pasada semana, y el juez presidente saliera en una conferencia pública a decirle a la gente, pueblo de Puerto Rico, yo he compartido esto con los principales partidos del país. Lo he notificado personalmente a los presidentes, los presidentes del partido, pero por lo menos a los comisionados electorales, que son las personas que nominan los partidos para ser parte del triunvirato, que sería él y los dos partidos, obviamente. Exacto. Y aunque yo he notificado que no hemos podido hacer algo, yo quiero reconocer que las papeletas no están. A raíz de tanto, esto va a suceder. Y yo quiero levantar banderas ahora para que no se afecte el proceso democrático que tenemos y necesitamos una nueva fecha. Yo vengo ante ustedes, gobernador. No. Que hubiese, forma, pero ante los ojos de la gente, ¿cómo hubiese quedado el liderato y la credibilidad del hombre? Se posiciona, bien se arriba. hubiese posicionado para ser candidato a gobernador en el 2024. Oye, pero con lo que sabemos hoy es que él sabía y los demás, o sea que es una derrota al liderazgo, porque no solamente fue él, otros sabían en posiciones de denunciar y no lo hicieron. Eso es partiendo de que de verdad no estaban listos. Claro. Partiendo desde ese punto de vista. Porque yo todavía como que no estoy muy convencida. Sí. Hay otras teorías. Podríamos decir que el sabotaje puede ser un espacio. Pero te hago una pregunta, Edwin. ¿Pecamos en dar por sentado? Porque te hago la pregunta porque todo el mundo da por sentado que la comisión ha sido un ejemplo durante tantos años, que vienen de aquí, vienen de allá, que nos observan, que, ¿verdad? Hemos sido foco y dimos por sentado. ¿Qué tienes que decir con relación a eso? Porque hay cosas que no se pueden dar por sentadas. Claro. Fíjate, la práctica hace ley, ¿verdad? En el sentido de que, ¿verdad? Ante la ausencia de mayores sin contratiempos, pues realmente no teníamos una razón posiblemente para. Y asumimos un antecedente. Y yo creo que eso dio pie
a la confianza que puede ser excesiva. Es decir, bueno, siempre ha sido así, ustedes saben, entonces, pero siempre lo sacamos. Hasta que llegó el momento donde no se pudo sacar. ¿Sabes? Donde realmente, pero ese espacio de lo que trae Moraima, ¿verdad? De esa confianza absoluta o el tomar por sentado el que se pudo, el que se pasara por encima de todo esto. Pero fíjense, ¿cuál hubiese sido nuestra posición? Aunque la persona hubiese renunciado pero se hubiese puesto la bola en la cancha del público, o sea, generar la discusión, a pesar de exponerme, hubiese dado en nuestros ojos la credibilidad de este funcionario. Hoy estaría, porque muchas personas, la gente cuestionaba su capacidad. Y gente, nosotros no estamos haciendo una crítica partidista. Yo estoy tratando de traer una lectura de liderazgo ante el tema de lo que no cambia. Y lo que no cambia ante lo cambiante debe ser la credibilidad. Exacto. ¿Cómo nuestros ojos mirarían a este funcionario hoy que posiblemente hubiese sido un héroe? Aunque hubiese recibido inicialmente la crítica y todas las cosas, pero no estaríamos en una intervención del Tribunal Supremo para poder literalmente resolver un asunto de praxis ordinaria. Claro. Ese es mi asunto en esta mañana. No es lo mismo decir las primarias no se pudieron dar porque las papeletas no estaban listas, no fue nadie a votar a decir, mano, todo el mundo fue a votar, se levantaron temprano, se expusieron a ciertas cosas. Salieron resultados, no sabemos la papeleta, hay que no se pueden abrir los maletines, hay que buscar y custodiar y nadie sabe. Exactamente. Ese sentido de cómo la credibilidad puede estar. Mira las lecciones de liderazgo que aprendemos. Ahora no queda otra. Esto lo publiqué el domingo pasado, lo puedes buscar en mi Facebook. Sí. Ahora no queda otra que despedirlo ipso facto y salir su reputación manchada de todo esto, aunque haya muchísimos otros factores y personas por denunciar. Como siempre, la soga parte por lo más fino. El líder tiene que asumir su responsabilidad. Y el presidente estuvo en estas semanas un poco esquivo, hasta que ha tenido que dar la cara y decirlo, pero ya no nos queda otra cosa que literalmente votarlo ipso facto. Miren cuál es la situación. Él es juez. Y una de las cosas que nosotros hablamos para evaluar el buen comportamiento de un juez o la excelencia de un juez es lo que se llama en el ámbito legal y judicial, el temperamento jurídico. Entonces la pregunta es, nosotros y el pueblo de Puerto Rico, ¿va a sostener en la carrera judicial el temperamento jurídico? ¿Lo tiene para sostenerse en dicha posición? Entonces esas son las situaciones que de alguna manera van a cargar la carrera de un hombre joven. Y no sé si ha puesto punto final a su carrera en la judicatura. Todos nos podemos reponer de una gran caída, todos nos podemos, pero realmente el dolor que ha causado y en una posición que no es para controlarse, sino para haber sostenido su vida, ¿verdad?, a un proceso largo. Ahora hay que buscar jueces especialistas, ahora hay que ver cómo se va a terminar este proceso. Y por último, un proceso irregular que dejará siempre un asterisco en esos resultados. Esta clase de mediocridad es inaceptable y no podemos acostumbrarnos a vivir en un país así. No podemos hacerlo. Wow. Esta mañana yo les recuerdo lo que nos dice el proverbista a través del libro de Eclesiastés. Y Eclesiastés nos ha recordado una y otra vez. Es mejor el buen nombre que el buen perfume. Es mejor el día en que se muere que el día en que se nace. Y es mejor la reprensión de los sabios que la lisonja de los necios. 3 principios de liderazgo que nos hablan de una sola cosa. Puede cambiar todo lo demás, pero que no cambie tu credibilidad. Ello es lo que lleva nuestra vida a otro nivel. Wow, qué poderosa palabra, Poderosísima. Definitivamente. Y el que quiera repasarlo puede acceder al Facebook de Nueva Vida y también ponerlo en práctica. Yo creo que llegó el momento de poner en práctica y no acostumbrarnos. Dijiste algo clave. Cuando convertimos en estilo de vida, ahí es que viene el peligro. Cuando me acostumbro y doy por sentado, ay, ¿para qué si esto va a ser? No, hay que pararse en la línea de batalla y decir, no lo acepto, no me alineo y no lo apoyo. Eso es. Así que, ¿cómo la gente te contacta, Edwin? Oye, nos pueden contactar a través de las redes sociales. Me buscas como Edwin Rivera Manso y acabo de postear en mis redes sociales el 24 comienza nuestro próximo curso. Se llama El Canon Bíblico. ¿Cómo se originó la Biblia? Las fuentes que dieron origen al texto sagrado. Vamos a estar una semana
compartiendo el asunto. No sé si a usted le inquieta, ¿cómo llegaron los libros de la Biblia a la Biblia? ¿Qué libros se quedaron fuera? ¿Por qué la iglesia tomó estas decisiones? Vamos a hablar de literatura pseudoepígrafe, literatura gnóstica. Vamos a hablar sobre una serie de controversias, que es la Septuaginta, porque hay unos libros que están en unos cánones y en otros no. Es un curso extraordinario para hablar un poco sobre cómo se forma la Biblia. Es del 20 al 24 de agosto y ya puedes ir ahora mismo a edwinriveramanso.org, edwinriveramanso.org, y te registras. Separas tu nombre, nos das tu información, te registras para el curso y va a ser, mira, de 9 a 11 de la noche esa semanita. Así que te lo vas a disfrutar en cantidad. El canon bíblico, cómo se originó la Biblia, fuentes que dieron un origen al texto sagrado. Poderoso. Edwin Rivera Manso, otro de los que forma parte del equipo ganador de 97.7. Es por eso que tenemos éxito, Morena, que es lo que están aquí con caballotes. Espectacular. Gracias, Edwin. Gracias a ustedes.